Bienvenidos detectives de la comprensión. El día de hoy vamos a leer Disparates, John Newbery y el revoltoso nacimiento de los libros para niños. En el libro de hoy vamos a leer acerca de un hombre muy importante. Su nombre es John Newbery. ¿Disfrutas leer tu serie de libros favorita? Es maravilloso tener libros disponibles para niños de tu edad, pero no siempre fue así. Newbery vivió en una época, en 1726 para ser exactos, donde los niños no tenían libros escritos para ellos. Los libros eran solo para adultos. Pero escucha atentamente para ver cómo John Newbery cambió ese problema. ¿Listo? Muy bien. Pero antes vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es imprenta. Una imprenta es un taller o lugar donde se escriben o copian libros. La siguiente palabra es editor. El editor es una persona que prepara un texto para publicarlo. Un sinónimo puede ser escritor y en inglés se dice editor. Ahora, el siguiente concepto es vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes son personas que venden sus productos en la calle y por lo general anuncian gritando en las calles. Un sinónimo es comerciante y en inglés se dice street hawk. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la historia. ¡Bienvenidos! Este libro es para ti. Cada página, cada imagen, cada palabra e incluso sus letras están diseñadas para que te guste. Afortunado lector, alégrate de que no sea 1726. En aquellos días de pelucas empolvadas y enaguas, Inglaterra rebosaba de libros. Libros de piratas y monstruos y personas en miniatura. Cuentos de viajes y misiones y naufragios y crímenes. En las ferias, en los puestos del mercado, en los escaparates de las librerías habían cientos de libros maravillosos. Pero no para niños. ¡Ay! ¡Oh no! Los niños tenían que leer poemas sermoneadores y fábulas. Textos religiosos que les hacían temer que la muerte estaba cerca y manuales que les decían dónde ponerse de pie, cómo sentarse, no reírse y decenas de reglas más. Porque el futuro campeón de libros de niños era tan solo un muchacho. Su nombre era John Newbery. El niño vivía en una granja, pero le apetecía algo más que recolectar heno, por lo que, al llegar a la mayoría de edad, se puso a trabajar para una imprenta. John disfrutaba de todos los artefactos que se usaban en la imprenta. Llegó a amar las reglas y las prensas y el olor a tinta. En cuanto pudo, John se convirtió en editor. Luego se fue a lo grande. Se mudó a Londres, centro del comercio de libros. Old London Bridge. Justo en el corazón del mercado de libros, en el patio de la iglesia de St. Paul, encontró un lugar para una tienda. ¡Brillante! Las ruidosas calles estaban llenas de comerciantes, médicos, abogados, oficinistas y muchos otros lectores ilusionados. John quería publicar buenos libros para todos ellos y para sus hijos. Sabía que los muchachos tenían hambre de historias. Muchos niños y niñas daban monedas de cobre a los vendedores ambulantes a cambio de feos cuadernillos de cuentos de hadas o versiones recortadas de libros para adultos. A John le gustaban los niños. ¿Por qué no habrían de tener sus propios libros encantadores? John, ¿qué estás pensando? ¿Qué pasa con los padres? A muchos papás les preocupaba que si sus pequeños leían libros divertidos, se volverían salvajes como bestias.
¡Disparates! La lectura debe ser un placer para los niños. Eso es lo que escribió un famoso filósofo y John estuvo de acuerdo. Lo mismo hicieron otros dos editores. Uno publicó un libro con rimas alfabéticas e historias conocidas y el otro imprimió pequeños libros sobre animales, plantas y oficios locales. John quería que su primer libro para niños fuera irresistible. Habría cartas de Jack el asesino de gigantes. Habría fotos de la rueda de San Miguel, la gallina ciega y otros juegos para niños. Además de los ABCs, proverbios y otros materiales clásicos, y para darle un toque extra, un mensaje para las mamás y los papás. Encargó papel floral dorado para las cubiertas y títulos de su creación como un pequeño y bonito libro de bolsillo. Precio del libro solo 6 peniques. Con una pelota o alfiletero 8 peniques, decía el anuncio. ¿Un libro y un juguete? ¿Por qué nadie más había pensado en eso? Entonces John colocó sus libros brillantes en la ventana de su tienda y se preguntó: ¿los comprarán los padres? ¿Son demasiado alegres? Los niños los devoraron como pasteles de ciruela. John pensó que si les gustaban los libros divertidos y atractivos, probablemente también les gustaría una revista. Los adultos leen revistas. ¿Por qué los niños no? Una revista con rimas, adivinanzas, recetas, cuentos, adornado con grabados nítidos en cobre. Trabajando en la parte trasera de su librería o charlando con sus amigos en la taberna, la mente de John burbujeaba con más ideas. Para los niños mayores imprimiría libros sobre aritmética, geografía, astronomía y otras materias, incluido uno enseñado por su supuesto niño filósofo llamado Tom Telescopio. Luego, a John se le ocurrió su producto más ingenioso para los jóvenes hasta el momento: una novela. Los adultos estaban leyendo novelas. ¿Por qué no deberían hacerlo los pequeños? Una historia larga y deliciosa para saborear durante varios días. La historia de la pequeña Goody y los dos zapatos trata sobre una huérfana andrajosa que se quedó vagando por los caminos. A pesar de muchas desgracias, la niña se supera. Ella talla sus propios bloques de letras y enseña a los niños pobres. Pasea con un perro, un borrego y varios pájaros que ha rescatado y educado. Ralph, su cuervo mascota, incluso escribe poemas. Aunque comienza sin un centavo, Goody termina casándose con un terrateniente lo suficientemente rico como para tener un carruaje y 6 caballos. ¿Un carruaje y 6 caballos? En aquellos días, eso era como viajar en un carro de lujo. Goody pasó de la pobreza a la riqueza sin un hada madrina. Lo hizo a través del estudio, el trabajo duro y amabilidad. Tú también puedes, decía el libro. Y John lo creyó. La historia de la pequeña Goody de los dos zapatos se convirtió en un gran éxito, tanto en Inglaterra como al otro lado del océano en América. Al día de hoy, su autor es un misterio. Todos los libros que John publicó para sus pequeños amigos, como llamaba a los lectores jóvenes, fueron escritos de forma anónima o por personas con nombres bobos e inventados. Otros de los libros de John trataban sobre una feria tumultuosa y su dedicatoria estaba firmada tú sabes quién. Pero todos sabían quién. ¿Quién más tenía una tienda que vendía libros de los ABCs, libros de regalo, sobre Pulgarcito y Giles Gingerbread, libros de chistes y acertijos, libros de ciencia, historia y geografía, que amaban demasiado, que eran hojeados con tanta frecuencia que hasta se despastaban? ¿Quién más vendió miles de copias, inspirando a otros editores a comenzar a hacer libros encantadores para niños? John Newbery.
el padre de la literatura infantil. ¡Hurra! ¡Has! El gran diseño en la crianza de los niños es hacerlos fuertes, resistentes, sanos, virtuosos, sabios y felices. El gran diseño de la crianza de los niños es hacerlos fuertes, resistentes, sanos, virtuosos, sabios y felices. ¡Excelente! Muy bien, ya que leímos esta grandiosa historia, ¿cuál crees que es la estructura de texto de Disparates, John Newbery y el revoltoso nacimiento de los libros para niños? Veamos. Tenemos palabras y frases como no para niños, inspira, amaba y lectores emocionados. Déjame pensar. Vamos a ver. Alto. Usa tu separador de estructura de texto para ver cuál es la mejor estructura de texto para este pasaje. Muy bien. ¿Ya lo tienes? La estructura de texto es causa, problema y solución. Ya que tenemos la estructura de texto, ahora vamos a seguir con el punto número 2 de nuestro separador. Escribir la idea principal. Escribamos la idea principal. Toma una pausa y usa la oración modelo para escribir tu propia declaración de la idea principal para el pasaje en tu diario. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así: la causa es que se estaban creando y publicando libros para adultos. El problema es que no habían libros para niños. La solución es que Newbery comenzó a publicar y vender libros para niños. ¿Qué te parece? Bastante sencillo. Recuerda, no tienes que utilizar exactamente las mismas palabras que yo utilicé aquí, pero tiene que ser algo similar. Algo que nos dice cuál es el problema, por qué se tenía ese problema y la solución. Muy bien, ahora sigamos adelante. Vamos a responder a una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. Era el año de 1726 y los libros se compartían por todo el mundo. B. John Newbery decidió publicar libros para niños y vender sus libros con juguetes en una pequeña librería de Londres. Los juguetes lo ayudaron a vender más libros. C. Los libros de John Newbery fueron comprados a los libros de sus días por las personas que podían comprar y leer sus libros. D. Los libros solían ser para adultos, pero no para niños. Sin embargo, John Newbery resolvió esto publicando y vendiendo libros para niños. Muy bien, ¿cuál crees que es la mejor idea principal? Puedes saber esto si encuentras una que contenga la causa, el problema y la solución. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos al resumen. De nuevo, aquí tienes mi idea principal. Recuerda, lo único que tienes que hacer para escribir el resumen es escribir la idea principal y añadir detalles de soporte para cada parte para que esta idea principal se haga más fuerte, para que podamos ver toda la lección en el resumen. Puedes tomar una pausa y cuando estés listo puedes continuar con el video para ver mi resumen. ¿Listo? Mi resumen dice así: la causa es que hace años se estaban creando y publicando libros para adultos. El problema es que no habían libros para niños. Los niños solo podían leer poemas, fábulas y textos religiosos. La solución es que John Newbery comenzó a publicar y vender libros para niños. Newbery abrió una librería en Londres donde inspiró a otros editores a publicar también más libros para niños. Ahí lo tienes. Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, ya que escribimos el resumen, ahora vamos a resolver una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? Recuerda, no cuál está bien, sino cuál es el mejor. A. A John Newbery le encantaban los artefactos que se encontraba en su nuevo trabajo para la imprenta. Le encantaba la prensa y el olor a la tinta fresca. B.
Inglaterra tenía libros por todas partes, pero los niños tenían que leer viejos textos religiosos, poemas y manuales. John Newbery decidió mudarse a Londres, abrió una librería y publicó libros para niños. Newbery inspiró a otros editores a publicar también para niños. C. En Londres, las calles se llenaron de médicos, abogados, comerciantes y oficinistas. Estas personas pueden ser lectores ilusionados, incluso los hijos de estas personas. John quería incluir cartas de Jack el asesino de gigantes y varios otros libros emocionantes. John incluso quería incluir una nota para los padres en los libros. D. Los niños trataban de conseguir libros de los vendedores ambulantes y piezas de los libros que leían los adultos. Un famoso filósofo compartió cómo la lectura debe ser un placer para los niños. Muy bien. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Ya lo tienes? Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a inferir y con esto terminamos. ¿Qué podemos inferir? 1. Si vivieras durante este tiempo cuando eras niño, ¿cómo sentirías que la mayoría de los libros fueran solo para adultos? 2. ¿Quién puede inferir el lector que podría ser el autor de los libros de John Newbery, como Goody y los dos zapatos? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. ¡Listo! ¿Ya tienes la respuesta? ¡Excelente! Muy buen trabajo, detectives. Síganse conectando al podcast ACE y síganse convirtiendo en detectives de la comprensión. ¡Hasta luego!